Bueno, van a tener el PPT de la clase 3, ya lo tienen cargado. Bueno, la clase pasada con Joaco, no lo vamos a volver a ver en el tablero y eso. Si tienen alguna duda, sí lo podemos ver. Estuvimos viendo lo que era la carga de bases al tablero, que es también uno de los pasos de la primera entrega. Y vimos los ejemplos de más utilizados, o por lo menos nosotros desde la experiencia son los más utilizados, que era cargar un libro de Excel, que siempre es, eh, bueno, el libro de Excel es el más sencillo, está en el inicio, digamos, de Power BI cuando lo abren, o también en obtener datos, cargar datos. Después, cargar un Google Sheet, eso se acuerdan, no sé si recuerdan, que tenía un paso previo a cargarlo en Power BI, que es ir al Google Sheet, compartir y publicar en la web. Ahí se les va a generar una URL que la van a tener que copiar, van a Power BI, obtener datos, buscan web y ahí pegan el URL que se generó en el Google Sheet. Bien, después estaban las bases SQL, que por ahí no son tan comunes, eso se los había explicado Joaco. Cargar tablas de una web, por ejemplo, habíamos dado el ejemplo de la web del Banco Central de la República Argentina, entonces cargamos la URL y ahí nos va a mostrar las tablas que haya en esa web. Bien, luego de cargar las bases de datos, no sé si alguien, bueno, siempre pueden interrumpir, pueden activar micrófono o también escribirnos en el chat si con alguno de estos, cuando probaron, se les generó algún inconveniente o alguna duda, se las podemos responder acá aprovechando la clase. Luego de cargar las bases de datos, está la parte de ir, de transformar y modelar las bases, ¿no? Esto ya les había hablado Joaco. ¿Sí? Esto ya les había hablado Joaco, que es una, a ver, cualquier base de datos va a necesitar para el análisis que vamos a hacer en Power BI una transformación y una modelación. La vamos a tener que modelar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos para nuestro informe o proyecto que vamos a presentar en Power BI. Acá hay que hacer lo que es una depuración, limpieza y modelado de los datos. Bueno, habíamos hablado de qué es Power Query. No sé si se acuerdan cuando hablamos de los componentes de Power BI, hablamos de Power BI Desktop, de Power Query y del service, digamos, de Power Query. Power Query es una sección que ya está dentro, cuando nos descargamos Power BI Desktop, ya está adentro y es la sección que nos va a permitir procesar, extraer, transformar y cargar los datos. Lo que nos permite a nosotros como usuarios que vamos a analizar esos datos es manipular y preparar esos datos para analizarlos de manera eficiente. Cada vez que actualizamos la consulta, Power Query aplica automáticamente todos los pasos de transformación registrados. No sé si se acuerdan la clase pasada que Joaco les estuvo mostrando los pasos a la derecha en Power Query. Cuando tienen abierto el Power Query, a la derecha aparecen todos los pasos, desde el origen y después, no sé, filtrado de datos, el uso, digamos, el cambio del nombre de la columna, todo aparecen como pasos que vamos a poder estar viendo ahí. Se van a aplicar todo, asegurando que los datos siempre se procesen de acuerdo a las mismas reglas. Los pasos van quedando y una vez que vas actualizando, siempre se van a procesar con esos pasos. Se me traba la filmina. Bueno, esto también ya lo explicó, por eso lo estamos haciendo rápido, cualquier cosa consulten. Les había explicado Joaco que Power Query utiliza el lenguaje M. A ver, el lenguaje M es un lenguaje de programación propio de Power Query para definir la transformación de datos.
Características principales: es un lenguaje funcional, se basa en la evaluación de expresiones, permite realizar una amplia variedad de transformaciones y manipulaciones de datos, y nosotros como usuarios vamos a especificar qué queremos lograr y el motor de Power Query decide cómo hacerlo. Es importante tener en cuenta que el lenguaje M, si bien lo pueden aprender y pueden escribir ustedes códigos con este lenguaje, es algo más avanzado. Nosotros, lo que estábamos hablando con Joaco, dentro de nuestra área, digamos, que hay gente que es muy capa con Power BI y no escribe en lenguaje M. ¿Por qué? Porque nosotros en Power Query tenemos el botoncito, lo apretamos y se escribe solo el código. No necesitan escribirlo ustedes, no necesitan aprenderlo ustedes. Obviamente es algo que suma y es más avanzado, pero no, en este curso no lo vamos a estar viendo porque no es necesario, lo podemos utilizar sin saber escribir en este lenguaje M. Es un lenguaje específico de Power Query. A ver, cada transformación en Power Query se traduce en un paso en M. Y se van a poder ver, cuando entramos acá está en la captura de pantalla, cuando entramos a Power Query, ¿se acuerdan de la clase pasada que ustedes lo estuvieron viendo? Vamos a editor avanzado, acá donde está el cursor, y ahí se abre otra ventana acá, otro cuadro, y ahí aparece, digamos, el código escrito en lenguaje M. Y acá están los pasos, por ejemplo, el origen, acá nos dice la ruta de acceso, donde va a buscar la base de datos, y sigue. Encabezados promovidos, tipo cambiado, ¿se acuerdan? Que era el dato en tipo texto, sí, Joaquín. No se ve pantalla compartida. ¿No se está viendo nada? Yo no estoy viendo. A ver. Bueno, me había olvidado de compartir pantalla, yo todo este tiempo pensé que lo estaban viendo. Bueno, ahí se ve, ¿no? Bien, disculpen, se ve ahí. Bueno, acá estamos viendo la ventana del Power Query. Sí, ahora se ve, gracias Cecilia. Esta es la ventana de Power Query que se abre y acá, ahora sí, donde van a ver el cursor ese de color magenta, editor avanzado, si ustedes aprietan ahí, van a ver los códigos escritos en lenguaje M. Bien. Bueno, ya la clase pasada, Joaco les había adelantado funciones que hay dentro de Power Query. Las vamos a nombrar más o menos. Una de ellas será eliminar duplicados. En los casos, a ver, no siempre hay que eliminar duplicados, ¿no? Porque si tenemos una base, por ejemplo, una base de los pagos de sueldos de todos los empleados del organismo, va a haber duplicados porque la persona va a aparecer el sueldo de junio, el de julio, el de agosto, o sea, va a haber duplicados. Pero en ciertas bases necesitamos eliminar estos duplicados porque pueden llegar a distorsionar los análisis y las visualizaciones, llevando a conclusiones incorrectas. Ahí, quitar duplicados. Ustedes cuando aprietan en la flechita a la derecha que aparece en el nombre de la columna en Power Query, les aparece la opción quitar duplicados. Después también había explicado Joaquín, el rellenar valores faltantes. Valores faltantes pueden afectar el cálculo y análisis, haciendo necesario el relleno o manejo de estos vacíos. Bien, es como la función que en Excel, por ejemplo, tenemos de tirar para abajo, arrastrar todo, y lo que está en la primera fila, el primer registro, baja para todo el resto. Cambiar tipos de datos, también ya se los había explicado Joaquín. A ver, al combinar datos de múltiples fuentes o tablas, es muy importante para el análisis integral y completo tener en cuenta el tipo de dato que estamos utilizando.
Eso era si lo ponemos en número decimal, número entero, en porcentaje, fecha y hora. Acuérdense que era importante para la fecha ver cómo lo tenemos escrito en la base, para qué tipo de fecha ponemos. Eh, bien, tipo texto, bueno, esto ya se los explico. Si a alguien le surge duda. Filtrar datos irrelevantes, muchas veces lo que necesitamos hacer es filtrar esos datos que son innecesarios, no los necesitamos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar la precisión del análisis y optimizar el funcionamiento del tablero. A ver, tener un montón de datos que no vamos a estar utilizando en el análisis nos genera un ruido visual, digamos, y todo para hacer ese análisis que no lo necesitamos, lo eliminamos. Combinar, después también habían visto, bueno, no sé si lo llegaba a explicar Joaquín o lo va a explicar esta clase, combinar y anexar consultas, lo vas a explicar esta clase, bien, y documentar transformaciones, que eso es lo que se genera. En Power Query queda documentado todos los cambios y transformaciones. ¿Qué nos generan? Nos genera transparencia y nos facilita hacer esa revisión. Si hay algún error o algo, volvemos sobre los pasos que tenemos y nos es más fácil. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta sobre esto que fue lo abordado en la clase pasada. Si no, va a pasar Joaquín, voy a detener el compartir, a explicar los temas de la segunda clase. Sé que no hay dudas, cualquier cosa. ¿Todo claro? Bueno, buenísimo. Joaquín, si querés arrancar. Vamos bien. Bueno, eso es bueno. Buenísimo. ¿Cómo andan? Buen día. Igual cualquier cosa, si algo no se entiende o queda en duda o les surge alguna duda que en relación a lo que practicaron o estuvieron viendo o simplemente les viene a la cabeza, paramos, resolvemos la duda puntual y seguimos sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poco. Partida. Bien. Bien. Como habían comentado en la clase pasada, que les servía más el trabajo desde el tablero, nos vamos a centrar en el tablero, pero quería remarcar un poco de lo que comentó Sofi para asignarle bien el nombre de cada cosa a la actividad concreta. Bien, eliminar duplicados, como vimos, es quitar los valores que se duplican en una columna, como se puede hacer en un Excel o en otras herramientas de trabajo. Rellenar valores lo podemos utilizar, por ejemplo, como vimos en la clase pasada, cuando tenemos una base de origen, que la primera fila posiblemente nos muestre el origen, el nombre de la base. Con rellenar valores puede ser rellenar para arriba o rellenar para abajo, que ahora lo vamos a ver, nos complementaría el resto de la columna. Esto es un equivalente en Excel a seleccionar la casilla y deslizar para abajo con el cursor, que se complementa automáticamente. Y cambiar tipos de datos, como le comentó Sofi, también lo vimos la semana pasada, para cambiar el formato según corresponda, que lo podemos cambiar desde el editor avanzado, que no es tan recomendable, lo podemos cambiar de manera general, eh, seleccionando, escribiendo o haciendo clic sobre el numerito que está a la izquierda, el numerito, la letra, el formato particular de la columna. Bien. Después, dentro de los filtros hay diferentes formas. Ahora dejé armado un tablero para esta clase
donde vamos a hacer todo junto. Por eso quiero retomar todos estos pasos para que no se pierdan, pues vamos a juntar un poco todo, cómo se trabaja en un tablero normalmente. Vamos a ver cómo combinar y anexar consultas. Y bueno, y la documentación de transformaciones ya lo hablamos. Vamos a darle un poco de teoría. Combinar y anexar consultas es la posibilidad de unificar tablas. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Imaginen que tenemos dos tablas con valores que se comparten y dos tablas que comparten columnas, pero nos faltarían los valores. Esto sería combinar y anexar. Para combinar, que también se conoce como merge query, imaginen que tenemos dos tablas, no sé si me ven las manos, una así y otra así, con con un valor de referencia, un valor único. Ese valor lo vamos a utilizar como conector para agregar otras columnas. Por ejemplo, si tenemos un ID, pero que no tenemos algún dato en particular como, no sé, la fecha en que se creó en esa base, pero sí la tenemos en otra, podemos combinarlo a partir del ID y traernos la columna de la base que necesitemos o únicamente la columna que necesitemos. Por eso es que decimos una base, otra base, mismo valor de referencia, no necesariamente el mismo título de columna. De hecho, no, porque nos lo vamos a traer de la base siguiente. Y anexar, que sería append query, vamos a tener dos bases así, una arriba y otra abajo. No sé si le sirve lo de las manos, lo puedo reemplazar. Pero bueno, es solo una referencia. Vamos a tener los mismos nombres y los mismos títulos de columna en anexar. Recuerden, combinar el anterior y ahora vamos a ver anexar. Donde tenemos los mismos títulos de columna escritas exactamente de la misma forma. Y vamos a agregar los valores que nos falten, sin que se dupliquen. Por ejemplo, si no tenemos un ID, nos lo va a agregar. Ahora lo vamos a ver en práctica, que se entiende mucho más claro. Bien. Esto va a ser nuestro tablero de prueba. Como ven, acá tenemos las bases, que ya nos las muestran. A la derecha, recuerden que si no se ve bien, tienen el zoom entre la presentación y las cámaras y las imágenes. Y acá podemos ver en DAX una pequeña muestra de las bases con lo que tienen. Pequeños de convenios, un conteo de viviendas, de futuras. Y una pequeña base central, que esto ya está procesado, pero hoy quería que lo veamos de dos formas. Cómo hacerlo y cómo entender si alguien lo hizo previamente. Por eso yo se los muestro de esta manera. Vamos a ver que estas son nuestras bases, ninguna está conectada. Si bien, como comentamos en las clases anteriores, Power BI a veces te conecta, a veces no, te conecta a las bases de manera automática, siempre que pueda, yo se lo saqué, porque les quiero mostrar que para anexar y combinar no es necesario que las bases estén conectadas. Es más, yo lo que había hecho, lo había hecho directamente desde Query sin volver para DAX. Bueno, vamos a Query. Así no nos quedamos solo en la tarea. Bien, como ven ya tenemos las bases subidas. Y los pasos, o sea, el registro que vimos en la diapositiva recién, para poder controlar qué es lo que se hizo. Muchas veces, eh, cuando trabajamos en un tablero y no recordamos porque tenemos más de uno o lo trabajamos hace mucho tiempo, podemos revisar qué es lo que hicimos o estamos trabajando en el tablero de otra persona o hubo que revisar algo. Es
ideal revisar los pasos y saber qué es lo que se hizo, pensarlo primero, pensar la estructura y decir, bueno, a partir de lo que está hecho vamos a continuar de cierta manera. Recuerden que siempre para un tablero o para cualquier cosa tenemos que tener una idea. Antes de empezar a diseñar, empezar a modificar bases, tenemos que tener una idea final de lo que vamos a hacer. No vamos a empezar a trabajar, improvisar, digamos, sobre las bases. Se puede hacer, pero no es recomendable. Conviene siempre tener pensado. Por eso yo me estructuré un poco las cosas para saber qué modificaciones convenían hacer, depende de las bases que tenía y los pasos. Bien, vamos a utilizar un poco este registro para saber qué es lo que se hizo. No sé si pueden hablar o escribir, por algún motivo no me deja la aplicación ver lo que escriben, pero bueno, Sofi, si ves que escriben algo, me comentan por favor. Y Sí, si Joaco, pueden hablar, genial. yo te aviso si alguien escribe, así que tranqui. Buenísimo. Bien, acá lo primero que vemos que se hizo es quitar columnas. Recordemos que como vimos en la clase pasada, que hay dos formas de quitar columnas. Podemos quitar una columna seleccionada o quitar todas las columnas que no seleccionemos. En este caso, si vamos acá arriba, podemos ver que dice que se seleccionaron las columnas ID, meta y fecha de entrega. Y si retrocedemos, vamos a tipo cambiado, vemos que se habían transformado los valores de todas estas columnas. Acá, como les dijo Sofía, a veces hay residuos en las bases. Por ejemplo, todas estas columnas que simplemente habían quedado en blanco en el Excel o quedaron, las tomó como valor, aunque sean valores nulos, como ven, no son columnas que vamos a usar, son residuos. Entonces lo vamos a sacar. Y lo vamos a sacar junto con otras que no necesitemos. Estos son los pasos que realiza automáticamente el Power BI cuando subimos y transformamos los datos de una base. Esto también se puede hacer de manera manual, no es necesario. Si solamente apretamos en subir, recuerden que esto lo tenemos que hacer nosotros. Si apretamos en transformar, lo hace de manera automática. Y navegación. Acá nos está diciendo cuál es la pestaña que se utilizó del Excel, que es entregas. Y este es mi Excel de origen. Es un Excel porque dice XLSX. Si fuese un CSV diría CSV y así sucesivamente. Bien, vamos a ver otras bases. Esta, por ejemplo, acá ya trabajé un poquito más y vamos a ver qué es lo que pasó. Acá lo primero que estábamos haciendo es filtrar. Así que estamos sacando todos los valores que tengan nulo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo en este caso sabía que me convenía que si no tenía meta, quería que lo saque. Si no fuese así y yo saco nulos, como ven, estoy perdiendo un montón de IDs de referencia. Por eso siempre tenemos que pensar y analizar qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo y a partir de eso vamos a estar diseñando. No vamos a quitar los nulos de manera indiscriminada porque estamos perdiendo valores. No es que solamente nos quita lo que dice nulo acá, nos quita todos los ID que figuran en la izquierda, que tienen las metas nulas. Bien, por eso nos queda la base más reducida. Así que al ver que dice fila filtrada, ya sabemos que estamos trabajando con una base reducida. Acá le cambié los nombres de las columnas.
como mencionamos, hace un cachito, para poder anexar las bases, disculpen, tienen que tener el mismo nombre de columna. Por eso es que yo les cambié el nombre previamente, para no estar perdiendo tiempo, cambiando cada una, ya lo dejé cambiado. Como ven, está acá. Y aprovechamos para ver cómo funciona un registro y realmente cómo entenderlo. Nos dice que antes era ID y ahora es ID SAP. Antes era viviendas VIP a entregar y ahora es meta. Y acá agregamos una personalizada, una columna personalizada. Esto, ¿ven? Otras columnas quitadas, es el paso previo, como ven acá. Y la columna actual se creó una columna que dice que se llama origen, que tiene el nombre a entregar. Dice todos tienen a entregar. ¿Esto para qué lo hice? Lo hice para saber cuál es mi base actual y cuando lo anexe me queden separados a partir de origen las bases que vamos a utilizar. Por ejemplo, ciertos ID con ciertas metas son entregados. Nosotros son entregadas o son conteos, que ahora lo vamos a ver en detalle. Lo mismo, paso previo, otras columnas quitadas, nos está diciendo que solamente dejamos el ID y dejamos viviendas a entregar. Entonces, tenemos de referencia que se quitaron todas las otras columnas. Tipo cambiado, lo mismo. De manera automática tenemos los valores que necesitamos y el formato que necesitamos. Bien, siguiente base. Esto lo hago para mostrarles que se puede usar más de una base, que se puede complejizar mucho. Hay tableros que tenemos todo esto lleno de bases y hay que ir moviéndose con el scroll. No lo vamos a hacer hoy, primero porque no tiene sentido y nos llevaría mucho tiempo, pero no queríamos dejar de comentarles y mostrarles que se puede perfectamente. Y qué es la idea del tablero, poder enlazar un montón de bases, mezclarlas y hacer diferentes trabajos. Vamos al conteo de viviendas totales, que esta es una base que ya realizamos más pasos. Vamos al origen, lo mismo, navegación, encabezado promovido, tipo cambiado, y acá anexamos. Entonces, para anexar, tenemos el tipo de la base convenio. Disculpen, estaban ladrando los perros y tenía muy cerca. Pido disculpas por el corte. Bien, acá tenemos una base anexada. Que si vamos a la tuerquita que está a la derecha, nos va a decir que anexamos dos tablas. Y la base que anexamos es la base conve, que como ven es la base que está acá. Que también ya estaba previamente trabajada. Navegación, cabezadas promovidas, todo de manera automática, filas ordenadas. Esto es para que nos lo ordene según necesitemos. Nos va a decir orden ascendiente, que es lo que yo le marqué, como ven acá arriba. Vamos a retroceder, ese paso lo vamos a eliminar y vamos a ver cómo se hace. Seleccionamos la columna que necesitamos, ID, y vamos acá arriba, orden ascendente. También podría ser orden descendente según necesitemos. Seleccionamos, insertar. Listo.
Como ven, queda que la columna ID está ordenada de forma ascendente. Y ahora, ¿qué pasó acá? Quitamos los duplicados. Cuando quitamos duplicados, quita, eh, quita el que encuentra. Por eso, al ordenarlo, podemos decirle cuál es el que queremos que nos quiten. Si tenemos más de un duplicado y no sabemos exactamente cuál es un problema. Por eso hay que pensar mucho cuando quitamos duplicados. Estos saben que en un Excel pasa lo mismo, porque nos está quitando de la columna ID. Y en consecuencia nosotros no nos está quitando los duplicados de todas las bases, de todas las columnas que estén duplicadas. Así que si no lo pensamos previamente, podemos quitar valores que nos estén sirviendo. Lo mismo, vamos a quitar este paso. Como ven, se pueden agregar y quitar pasos con mucha facilidad, solamente apretando en la cruz que figura a la izquierda del nombre del paso, y ahí lo quitamos. Clic derecho sobre la columna que necesitemos. Esto, quitar sería quitar la columna entera. Quitar otras columnas sería lo que ya vimos, que nos dejaría solamente la columna ID y nos quitaría las otras. Duplicar columna nos haría una réplica exacta de la columna ID. Agregar columna a partir de ejemplos. Esto sería un caso particular similar a los de Excel que podemos usar una columna de referencia a partir del ejemplo que tenemos. Es medio complicado, digamos, por una cuestión del hecho del ejemplo en sí. Pero para que lo tengan en cuenta. Bien, y quitar duplicados. También podríamos quitar errores, que serían lo que encuentre como fallo, como un problema de formato, como marca error en la misma columna. Por ejemplo, en vez de esos valores, en estos casos los valores son pendientes, demás es con números, nos diría error y cuando cliquemos en el error nos puede decir por qué. Si quitamos error, los quita todos. Lo mismo, tenemos que ver, a veces por ahí nos sirve dejar que diga error para que nos sirva de referencia a qué es lo que estamos haciendo y cuál es el problema que estamos teniendo. Y otras veces, si lo pensamos previamente, decimos, bueno, estos errores no nos sirven, los vamos a quitar. Vamos a quitar los duplicados en este caso. Insertar, duplicados quitados. Filas filtradas. Filas filtradas, ¿qué se hizo? A partir, nos está diciendo que el paso previo se quitaron los duplicados. Y en este, a partir de la columna ID, recuerden que esto no es igual, como hablamos la clase pasada, no es igual o es distinto. Es lo mismo. Nos está diciendo no es igual a nulo y el ID no es igual a blanco. Esto hay dos formas de hacerlo. Una sería, en este caso, de vuelta quité el paso para que no moleste, vamos a ID, y en este caso no tenemos ningún blanco ni ningún nulo, porque la base se actualizó y no quedó. Pero a veces lo tenemos. Supongamos que este pendiente es nulo. Dice nulo o dice blanco. Cliqueamos ahí, igual que en un Excel, apretamos en aceptar y nos dice la base no es igual a pendiente escrito de esta forma. Todos los otros pendientes van a seguir estando. No es mi intención quitar esa fila, por lo cual lo voy a quitar. Y la otra forma, como en este caso no nos dice que es nulo o blanco, vamos a apretar clic derecho y ahora sí perdón, vamos a apretar sobre la flechita del lado derecho y ahora sí quitar vacíos. Insertar y nos está diciendo que el paso previo fue quitar los duplicados, en el ID
no es igual a nulo ni es igual a blanco. Si solamente quisiésemos que esto fuese no es igual a nulo, eliminamos estos pasos, eliminamos este fragmento, enter, y ahí solamente nos eliminaría los nulos. En este caso, como no hay nulos ni blancos, no tiene mucho sentido el paso más allá de un seguro por si se llegan a sumar. Pero también está bueno saber por qué se sumaron valores nulos o valores blancos a nuestra base. Así que está bueno dejarlo. Dependiendo de lo que estemos haciendo y la prolijidad que necesitemos que tenga, el tablero y la base, si se lo vamos a dejar o no. Muchas veces estas cosas de servirnos como alerta las dejamos, pero para que sepan que se puede hacer. Y lo mismo, columnas con nombre cambiado. Bien. Volvemos a esto. Acá, como vieron, apretando la tuerquita, nos dice que se anexó la base conve. Esto lo vamos a hacer. Vamos a eliminar el paso, lo cambiado. No sé si me siguen, si ven el marcador, puntero de color magenta, donde dice combinar. Acá, a la derecha, margen superior, sobre lo que es la barra de herramientas. Apretamos en la flechita que dice abajo de combinar y tenemos dos opciones, combinar consultas y anexar consultas. Esto hay dos formas de hacerlo. Podemos anexar consultas sobre esta misma base o anexar consultas para crear una base nueva. Esto nos serviría si queremos crear una base más que sea anexada con las bases que estamos seleccionando sin perder las que tenemos de origen. En este caso modificaríamos la base en la que estamos trabajando y tendremos directamente una base anexada, una base unificada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Anexar, base combe. Tenemos dos tablas. Vamos a seleccionar acá, se puede tres o más tablas, que esto ya se ve de esta forma, pero nosotros vamos a hacer con dos tablas. Base convenio, aceptar. Recuerden que previamente hicimos la limpieza y transformación de las bases. Eso incluye el cambio de nombres para que pueda anexarnos correctamente. Siguiente paso, duplicados quitados, que ya vimos cómo se hace. Siguiente paso, cambio los nombres de las columnas, lo ordeno, lo quito las columnas que no necesito, filtro, dejo el nombre que necesito, meta. Esto yo lo fui cambiando varias veces para que vean que se puede hacer en diferentes pasos, no es necesario cambiarlo una sola vez. El tema es que nos va a agregar cada vez más pasos y esto puede llegar a molestar. Y va a ser el tablero ligeramente más pesado. El cambio de nombres no es algo que afecte mucho el peso, pero está. Y acá ven que se agregó una columna personalizada, que si van a la tuerquita les muestra lo que es. Esta lo voy a quitar y lo vamos a hacer. Acá vamos a ver un poquito de la funcionalidad de Power Query y de la posibilidad de diseñar sobre query. Vamos al margen superior, esto tenemos la barra de herramientas, nuevo origen, que ya vimos que es para agregar bases si quisiéramos desde query. Orígenes recientes nos muestra cuáles son las bases que se utilizaron recientemente. Especificar datos es para crear una tabla manual, como hablamos la clase pasada, que igualmente ahora lo vamos a hacer. Configuración de origen de datos, esto se los muestro.
pero nos está diciendo básicamente los orígenes que tienen. Acá tenemos los permisos, se pueden cambiar el origen, se pueden borrar los permisos, para que sepan. Bien, administrar parámetros, lo mismo. Esto si tuviésemos una carpeta de origen y quisiéramos cambiar o agregarle parámetros. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Dropbox o puede ser con otra aplicación o con otra fuente, con otra base de datos en la nube. Y tenemos 2 o 3 carpetas, dependiendo del origen, podemos seleccionarlo y que tenga un condicionamiento. Lo menciono para que sepan. Esto es una cuestión muy específica, pero para que lo tengan en cuenta. Actualizar vista previa. Actualizar vista previa, podemos actualizar todo, que nos va a actualizar todas las bases que tengamos acá en Power Query, que se muestran a la izquierda, o la primera que nos va a actualizar solamente esta base. Esto es para tener el Excel actualizado o la base de referencia, ya sea un CSV, un Excel o lo que estemos utilizando, que se actualice lo que estamos viendo acá en Query. Si no, tenemos una foto de la última vez que actualizamos el Excel desde Power BI. Si yo hiciese una modificación en este momento en el Excel que estoy utilizando de origen, lo guardo, pero no, y sigo con Power Query abierto y no actualizo, voy a tener la vista previa al guardado del Excel. Bien. Elegir columnas. Acá tenemos propiedades, editor avanzado, que ya lo vimos, pero lo recordamos por las dudas, donde nos muestra el escrito de esta forma. Como les dijo Sofi, es el lenguaje de la aplicación, del tablero, de Power Query particularmente. No es necesario que sepan escribirlo de esta forma, pero al menos está bueno que lo puedan entender. Es bastante intuitivo, nos dice todos los pasos, qué es lo que se hizo. Si ustedes lo entendían eh, con el paso de referencia guardado a la derecha y la visión esta, también lo van a entender en el editor avanzado. Si quisiesen, podrían modificarlo, pero con entenderlo suficiente. Administrar, eliminar, duplicar y referencia, que es lo mismo que podemos hacer haciendo clic derecho sobre la base. Eliminar, cambiar nombre, duplicar, referencia, subir, bajar. Subir y bajar no es nada más que esto. Mira, subir, sube la base. Y bajar, baja la base, obviamente. eh, pero también se podría hacer seleccionando y moviendo. Bien, de vuelta, clic derecho. Acá se puede crear una función, se puede ir al editor avanzado, se puede ir a las propiedades. ¿Qué es lo que vimos recién? Elegir columnas lo vamos a ver en una base un poco más grande. Por ejemplo, esta antes de reducirla. Como ven, tenemos un montón de columnas con valores diferentes. Es una base grande. Bien. A nosotros nos serviría esta, incluir. En vez de buscarla de esta forma, vamos a ir a elegir columnas, ir a columnas, y acá vamos a escribir incluir. Como escribimos include, nos va a mostrar todo lo que tenga esa palabra o ese fragmento de palabra.
como puede ser códigos de obras incluidos o efectivamente la columna que necesitamos que se incluya. Apretamos en la columna y aceptar. Y ahí nos lleva a la columna que necesitamos. No hace nada, solamente nos lleva. No hizo ningún paso. En cambio, si nosotros apretáramos elegir columnas, que está seguro que quiere insertar el paso intermedio puede afectar los pasos posteriores. Y ahí elegiría, por ejemplo, si yo aprieto en incluir, me está quitando todo menos la columna incluir. Sería una manera diferente de apretar con clic derecho sobre la base y quitar otras columnas. Ahí directamente elegiríamos nosotros qué columna queremos mantener. Así que tienen las dos opciones. Elegir columna, que nos elige la columna sobre la que vamos a trabajar y nos elimina todas las otras, y ir a columna, que nos va a llevar a la columna que necesitemos, por ejemplo, si quisiésemos cambiar el formato, si quisiésemos hacerle alguna cosa. Bien. Dividir columna sería el equivalente a Excel. Seleccionamos, por ejemplo, ID. En este caso no tendría sentido, pero si quisiésemos separar los valores de los ID por barra, seleccionamos dividir columna por delimitador, insertar. Vamos a ponerlo en personalizado, que en este caso va a ser la barra, cada aparición del delimitador. Esto puede ser también seleccionando el delimitador situado más a la izquierda o más a la derecha. Carácter de comillas o ninguno. También se puede dividir por caracteres especiales, que son cualquiera de estos. Tabulador, retorno de carro, avance de línea, retorno de carro y avance de línea. Si hay algo que no se entiende, no estoy siendo claro, me pueden decir sin ningún problema, paro, lo repito, o lo vemos de otra forma. Damos a aceptar. Y como ven, nos dividió la columna por cada aparición del delimitador. Nos queda I, R40 y demás. Paco, te interrumpo un minuto. Sí, Voy a mandar por el chat la página, digamos, el link del catálogo de funciones de Power Query. Es sí. para, si ustedes tienen ganas de chumearlo o algo, ahí está. O sea, y bueno, después si tienen Ahora se los iba a mostrar me también. silencié. Ah, bueno, pero les envío el link para que después ellos lo tengan. Buenísimo. Ahí está. Tengo algunos conflictos con la aplicación de transmisión, porque lo muevo y me quita la visibilidad del tablero y no puedo diseñar. Bien, ahí vimos un poco de las opciones que tenemos arriba, como reemplazar valores, eh, perdón, como dividir columna. Ahora vamos a ver lo de reemplazar valores, pero ya lo habíamos visto la clase pasada, lo repito de manera rápida para no quedarnos mucho tiempo con esto. Reemplazar valores, por ejemplo, acá me viene perfecto. Recuerda que hay que seleccionar. Catálogo de funciones. Está bien. Recuerda que hay que seleccionar la columna. Vamos a reemplazar valores de esa columna particular. Y yo, por ejemplo, voy a escribir lobería.
Lobería está con tilde. Si no tuviese el tilde, supongamos que no lleva tilde. Y vamos a escribir exactamente igual, pero sin el tilde. Aceptamos. Esto puede pasar a veces con las bases que se cargan manualmente, que se haya escrito de una manera que no es la que buscamos, y por eso decidimos cambiarlo. Suponiendo que haya algunos casos, como este, que tenemos lobería sin tilde, y lo queremos escribir de manera correcta, lo podemos cambiar desde el tablero, no es necesario modificar la base de origen. A veces pasa, es muy raro que se escriban todos los valores de la misma forma, pero tal vez tenemos la lobería escrito, no sé, 5000 veces y 70 o 3, no es necesario que sean muchas, está escrito sin tilde. Entonces podemos reemplazar el valor y que nos quede de manera correcta o de la manera que estamos buscando. Tal vez no queremos que sea escrito exactamente con una forma gramatical perfecta, sino una cuestión de comodidad. También puede ser. Eso es una cuestión de decisión de cada uno de quien decida trabajar. Y como vimos, combinar y anexar. Para combinar, ya vimos cómo anexar. Para combinar es lo mismo, combinar consultas, nos va a apretar lo mismo insertar, nos pregunta, y como ven, el diseño es diferente. Nos está mostrando la base, por ejemplo esta, mi base de viviendas totales, y tengo que seleccionar la columna que yo necesite utilizar de referencia, que en este caso va a ser el ID. Vamos, no sé, a esto. Seleccionamos el ID con el ID. No recuerdo particularmente si en esta se comparten, pero vamos a suponer que sí. Y ahí combinamos. Esperamos unos segundos y nos va a figurar una columna nueva que si cliqueamos sobre el margen derecho, sobre estas flechitas opuestas que se ven acá, nos va a mostrar las columnas que tiene la otra tabla, la tabla que combinamos. Esto va a funcionar solamente con los valores que se compartan, que se comparta el ID, que es el valor que usábamos de referencia. Decimos, bueno, nos queremos traer el origen. Entonces apretamos aceptar, insertar paso, y nos va a decir columna combinada, y se expandió la columna que combinamos. Acá tenemos varios nulos, que eso quiere decir que no se encontró un valor de referencia, un valor común, y entregar, que son los valores que sí están en la columna. Hay que tener cuidado cuando combinamos para no generar problemas o duplicados en los valores. Si tenemos un ID duplicado y no es único, o tenemos dos referencias en una base para ese ID, nos la va a querer traer y nos va a generar problemas. Como si trabajásemos con un Excel, cuando traemos columnas de una base a otra, o hacemos la búsqueda por un valor común, nos puede pasar eso. Acá vamos a filtrar solamente para entregar, para ver cuáles son las que nos trajo. No son demasiadas, son estas. Que como ven se pueden contar, ni siquiera necesito usar el mouse.
No necesito moverme por la página, porque los valores de conexión son pocos. Bien, ya vimos cómo combinar y cómo anexar. Vamos a retroceder los pasos estos que no necesitamos. Y vamos a volver a esta base, que es donde habíamos visto la personalizada, la columna personalizada. Ahora, efectivamente, vamos a ver cómo crear una columna. Ya explicamos toda esta barra de herramientas y ahora vamos a ver la parte de arriba. Tenemos el inicio, que es lo que estamos viendo, transformar, usar la primera fila como encabezado, es lo mismo que podemos hacer desde acá, que vimos al principio, que lo hace el tablero de manera automática cuando apretamos en transformar. Transponer o invertir filas, esto es equivalente en Excel. Nos está diciendo que nos va a girar los valores, las columnas, la va a rotar. Como se ve en el dibujito de transponer, pasa una columna así, de costado, con todo lo que eso implica. Detectar tipos de datos, cambiar nombres, esto es lo mismo que hicimos hasta ahora, pero hecho desde transformar. Se puede hacer con el clic derecho o se puede hacer con cualquiera de los pasos que vimos en las clases previas o mencionamos hoy. Y ahora sí, agregar columna. Agregar columnas podemos agregar una columna condicional, podemos agregar una columna personalizada, podemos agregar columnas de índice, podemos duplicar columnas. Duplicar columnas es la copia exacta de la columna que seleccionamos. Columna con índice es, vamos a mostrarlo, insertar, índice agregado 0,1 y nos va a marcar, nos va a dar valores consecutivos empezando por el 0, siguiendo el 1. Esto se puede cambiar si quisiésemos que el valor fuese otro y nos va a dar un índice de referencia de los valores que tenemos acá. A veces puede llegar a ser útil, en este caso nuestro valor de referencia siempre va a ser el ID. Como ven, yo elimino para que no me queden residuos. Ese paso que no necesito lo quito. Bien. Y columna personalizada, que es la que efectivamente se usó en este paso. Seleccionamos columna personalizada, insertar, aceptar. En vez de personalizada vamos a poner que se llame origen. Así que cambiamos el nombre. Acá podríamos trabajar y diseñar un poco más. Podemos poner, por ejemplo, condicionales, podemos poner que si nos duplica, no sé, un valor, nos ponga otro valor en esta columna. Por ahora vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a escribir que nos ponga a entregar en todos los valores que figuren en la columna. Y para eso vamos a escribir a entregar. Pero miren, si nosotros escribimos así, nos está buscando una columna que se llama entregar. No lo encuentra. Dice vivienda a entregar, te está dando de opción. Así que lo vamos a poner entre comillas. Todo lo que pongamos entre comillas lo va a tomar como valor texto. Si no está entre comillas, no lo toma como tal y puede generar un problema. En este caso no nos va a entender que queremos que nos tire un texto para todas las columnas, para todas las filas, sino que va a querer hacer referencia a una columna que ya tengamos. Apretamos aceptar y se crea la columna origen que dice entregar. La vamos a eliminar porque es lo mismo que estaba en la columna anterior. Origen a entregar.
columnas con nombre cambiado, filas filtradas. Bien, tenemos entregar, tenemos el conteo de viviendas y tenemos nuestra base que ya cambiamos los nombres, que la usamos de referencia, está previamente diseñada y la utilizamos para anexar en este caso. Ahora vamos a ver que no se pueden anexar bases sobre bases. Por ejemplo, esta tiene anexada la base combe. Y ahora vamos a usar esta para anexarla a nuestra base central. Vamos a ponerle lo mismo. Agregar columna, columna personalizada, origen, resto. Perfecto. Y ahí nos quedaría una columna extra que dice resto. Vamos a futuras entregas. Ya tenemos una que dice origen, con un valor, y acá tenemos otra que dice origen con otro valor. Vamos a nuestra base central y vamos a anexar. Vamos a anexar las dos. Entonces, anexar consultas, dos tablas. Esto se puede hacer desde 3 tablas o más, pero para no confundirnos y que quede bien claro los pasos, porque se nota de manera mucho más prolija, lo vamos a hacer en 2 tandas. Conteo de viviendas totales. Y ahí nos está agregando, porque yo me olvidé de crear la base de origen. Acá, nada, puede pasar, no hay ningún problema. También ven que se pueden ir solucionando las cosas. Lo mismo, creamos columna. A veces pueden ser un poco reiterativos estas cosas. Y ahora sí. Anexamos y vamos a tener central, resto, columna personalizada, anexar consultas, futuras entregas, la anexamos y como ven, ahora tenemos a entregar, central y resto. Las columnas son las mismas, los nombres de columnas son los mismos, los valores son diferentes y al haber creado una columna de origen de referencia, la cual no es necesario, pero se lo recomendamos, nos está marcando que se anexaron correctamente y de dónde pertenece cada base. Y la meta esta corresponde a si es entregar, si es entregada o si es un resto. Lo mismo, esto depende de lo que utilicen ustedes y la idea que tengan. Como vieron, esta base central, ahora cuando vayamos a DAX, va a quedar totalmente modificada la base de origen que utilizamos. No solo tiene muchísimas columnas menos, sino que tiene una base anexada, que es esta con esta, dos bases anexadas, porque sería esta que la estamos sumando, y esta, tres bases. Tenemos en una base metido tres bases, pero reducía las columnas que necesitamos. Y ahora sí, vamos a mostrar que es especificar datos que lo venimos pasando. Nos permite crear
una base de manera manual, por ejemplo, columna 1 vamos a ponerle, poner origen, no vamos a ser muy originales, una resto. Resto 1, bueno, 2, resto. Agregar 3, 4. Ahí simplemente lo que hice es control C, control V para no repetir. Aceptar. Y tenemos una base nueva creada desde Power Query. Esto si quisiésemos, igual podríamos modificarlo. Por ejemplo, queremos cambiar, no sé, número. Apretamos columna con nombre cambiado, como una figura acá, y ya nos lo cambió. Pero tenemos un paso extra. Al ser una base que creamos nosotros, si vamos al origen y a la tuerquita, podemos modificarla desde acá perfectamente. Podríamos cambiarle el nombre, podríamos cambiar los valores que tiene dentro, porque es una base creada manualmente. Así que vamos a tener libertad absoluta sobre lo que hacemos. Lo mismo con los formatos. Vista, acá podemos elegir cómo queremos que se vea. Esto es simplemente la visualización de trabajo. No la vamos a cambiar porque lo tengo a mi gusto. Pero si quisiesen podrían cambiarlo. Les muestro que está la posibilidad. Sin mostrar espacio en blanco, por ejemplo, calidad de las columnas, distribución de las columnas. Bueno, ir a las columnas es lo mismo que vimos hoy, dependencia de consultas y el editor avanzado. Herramientas, se puede hacer un diagnóstico, se pueden hacer controles de pasos. No lo vamos a detallar, pero para que sepan que está. Bien, una vez que trabajamos sobre Power Query, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Esto lo podríamos dejar como como un proceso de datos previos. La clase pasada una compañera había preguntado si se podía usar solo para transformar bases o procesarlas. Efectivamente se puede, y ahora si quisiésemos ya tenemos una base nueva, que es una base totalmente limpia, con los formatos que necesitamos, con otras bases anexadas, eh, algo totalmente nuevo a nuestro gusto, que lo vamos a ver ahora en DAX. Y lo podríamos dejar así si quisiésemos. O podemos seguir trabajando con la parte visual. Apretamos en aceptar. Ahora va a cargar y va a ir guardando. Esto va a tardar unos segundos porque se hicieron muchos pasos juntos. Pero esperamos y listo. Bien, volvemos a DAX. Ahora van a ver que nuestra base central ya está filtrada, tiene solamente las columnas que elegimos y está conectada. Ya tenemos una base nueva. Ahora, si quisiésemos esta base, agarrarla, copiarla y guardarla, clic derecho, aseguramos que seleccione, clic derecho, copiar tabla y, por ejemplo, abrimos un Excel, Excel. Control V y ahí tenemos nuestra base.
archivo, guardar como, nuestra base nueva. Bien. Volvemos a ver las bases. La base central es esta, que la podemos conectar si quisiésemos con alguna de las otras para buscar algún valor de referencia. Pero, como ven, para anexarlas no es necesario que estén conectadas. De hecho, puede generar problemas las conexiones previas cuando vamos a anexar o combinar una base. Ok, ¿cómo van? ¿Estoy siendo claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren ver alguna cosa en particular? ¿O seguimos directamente con DAX? Hola. Bueno, si querés, Joaco, seguí con DAS. Cualquier cosa, no tengan vergüenza. Bueno, por ahí todos están en la oficina o estas cosas, pero no tengan vergüenza de interrumpirnos y prender el micrófono, porque por ahí puede ser súper enriquecedor para sus compañeros también, desde la consulta de uno, aclarar algo que quizás nosotros no preguntaron, no se animaron o algo, así que eh, invitamos a la participación. Pero bueno, seguí con Daxi, no hay nada. Bueno, vamos a mostrar las diapositivas para tener de referencia, para que después cuando vean las diapositivas tengan de guía y sepan exactamente qué es lo que se hizo. Esto ya lo vimos, combinar Excel ya lo vimos, y filtrar datos irrelevantes ya lo vimos. Va a ser dependiendo el caso. Hoy teníamos una tarea muy particular, por eso lo filtramos de esa manera. Anexar bases, lo que ya explicamos, una base sobre la otra. Bueno, cómo lo hace Power Query, nos está explicando las bases, los nombres, la manera de hacerlo. Todo esto ya lo vimos en práctica. Combinar datos. Esto es lo que yo les hacía el ejemplo con las manos. Bueno, acá está más claro. Una base al lado de la otra con un valor de referencia nos agrega columnas. Lo mismo, la manera de hacerlo. Bien, ¿qué es DAX? Ya explicamos más o menos qué es DAX, pero hoy vamos a ver que nos permite diferentes opciones de trabajo y de agregar valores. Cómo agregar columnas calculadas, cómo agregar medidas, cómo agregar tablas. También ya lo mencionamos, pero hoy vamos a ver exactamente cómo se hace. Nuestro valor, nuestra columna central. Bien. Y acá nos va a mostrar las herramientas que tenemos para trabajar sobre estas columnas particulares. Por ejemplo, ordenar columna, por ID podemos ordenarla en referencia a otra columna. Esto si tuviésemos, por ejemplo, nombres en una columna, en esta columna tenemos todos nombres y en esta tenemos valores de referencia numéricos. Bueno, y queremos que se organicen todos estos nombres para después mostrarlos en una matriz, en una tabla. Queremos que se ordenen de cierta manera, entonces podemos ordenarlos desde acá. Grupos de datos, que esto es particular, como vimos en Query, a los datos. Administrar relaciones es esto, el modelo y nueva columna. Nueva columna la tenemos también en herramientas de tabla.
tenemos nueva columna y nueva tabla. En herramientas de columna solamente tenemos nueva columna. Inicio también. Como son los valores centrales, nos va a aparecer en cualquiera de las tres. En general lo vamos a trabajar desde inicio. Obtener datos para que vean que esto se puede hacer, agregar bases, se puede hacer desde query, se puede hacer desde la vista del informe, se puede hacer desde DAX. Los orígenes, esto lo pueden ver en cualquier momento e ir a query lo mismo, se puede ir desde cualquier lugar del tablero. Y ahora vamos a ver, vamos a crear una nueva columna. Algo importante a tener en cuenta, las columnas que creemos en DAX no se van a ver reflejadas en query. Sí, las columnas que creemos en query se van a ver reflejadas en DAX. Vamos a ser originales, vamos a poner otra cosa. No demasiado. Bien, prueba. Prueba y acá tenemos. Vamos a empezar a escribir un poquito. Para escribir vamos a tener un lenguaje a seguir que, como les va a pasar Sophie, hay diferentes estructuras y formas de hacerlo. Para eso vamos a pensar más o menos la estructura lógica. No sé si alguien vio en algún momento tablas de verdad o valores de conexión lógicos para poder escribir, valores de referencia. Vamos a llevarlo a la lógica en términos del aula. Por ejemplo, si yo digo, si yo quiero crear una columna, entonces tengo que hacer algo antes. Tengo que ir a inicio, tengo que tener los conocimientos y poder crearlo, que es lo que van a poder hacer ustedes. Entonces, el si lo vamos a escribir como if. Estamos escribiendo en inglés. If. Si escriben solamente la i, ya ven que les está dando diferentes opciones el tablero. Vamos a seleccionarlo para que nos abra el paréntesis. Entonces, si el id es up, entonces vamos a escribir si id, que sería esta, vivienda central, prueba, que es el nombre de la columna, de la base que estamos usando. id sub es igual, escribimos igual a, vamos a hacer texto y vamos a escribir este valor. I barra R040 barra P009 barra 0134 1. Recuerden, cerramos comillas para que nos tome que es un valor de texto. Entonces, si el id es igual a esto, coma, el coma es equivalente a entonces, si esto es igual a esto, entonces hace tal cosa. Entonces me vas a traer el origen. Y le vamos a escribir origen. Si yo quisiese que en vez de traerme origen, me diga que para este valor único me diga un texto, lo pongo entre comillas y me va a dar el texto. Como yo selecciono una columna, me va a dar el valor que está en la columna. Y ahora, de vuelta, coma. Si yo cerrara directamente la escritura acá con paréntesis, ya está. Nos va a dar origen y si no es ese valor, nos va a dar blanco. En cambio, si yo aprieto coma y digo, si no es este ID, que es el que le escribí, entonces me vas a dar control. O podría también asignarle que me diga, bueno, si no es origen, si no es esta ID, en vez del origen, dame la meta.
también es posible. Bueno, en este caso vamos a hacer una medida de control. Cerramos, Enter, todos dicen control, menos esta que nos dice el valor, que nos dice resto porque es el valor del origen. Hay múltiples formas de escribir, muchísimas, y un montón de condicionamientos que se pueden hacer. Ahora vamos a ver algunos, en este glosario de funciones que les va a pasar Sophie. Por ejemplo, funciones numéricas. Tenemos average. Devuelve el promedio de la medida aritmética de todos los números de una columna. Solo se escribe un argumento si la columna y es la columna sobre la que queremos calcular el promedio. Devuelve todo, la fila es un único valor. Count, bueno, puede leer, yo se los explico de manera rápida. Nos hace un conteo de la cantidad de veces, por ejemplo, count, métodos de pago, descripción. Nos va a contar cuántas veces está descripción. En este caso, Mercado Pago lo contó 4 veces. Count rounds. Acá nos va a hacer una especificación del conteo y va a ser por el nombre. En este caso, se solo requiere un argumento y será el nombre de la tabla. El resultado del conteo, la cantidad de filas que se encuentran en dicha tabla. Nos va a hacer el conteo de todo, no de la columna particular. Discount sería conteo distintivo, o sea que no nos cuenta los duplicados, nos cuenta todos los valores únicos que tenemos. Max nos dice el valor máximo. Esto puede ser, si tenemos una numérica, nos va a dar el valor más alto. Lo podemos usar también como condicional. Esto podemos hacer funciones complejas. El sí nos va a permitir agregar varias cosas. Nosotros, si max de la retención, si el valor máximo de la retención, entonces dame el promedio de retención. Si no es el máximo, dame blanco o le damos qué queremos nosotros. Puede ser un texto o puede ser otra columna, como vimos recién. Bueno, min, product, suma. Esto es igual que en un Excel, con el sum. Podemos hacer directamente sum sobre un valor y que nos lo sume si es numérico, o conectarlo con otras funciones, como por ejemplo con calculate, que ahora lo vamos a ver. Lean left, right, como ven son todas palabras en inglés, bastante claro. Izquierda, derecha, depende que queremos especificar los valores de los caracteres. Esto les conviene ir leyendo de a poco y viendo, no lo explicamos todo uno por una cuestión de tiempo, pero los mostramos, explicamos las principales y lo vamos a ir desarrollando. Search, buscar, replace, reemplazar, texto convierte en texto, funciones de fecha. Ir, extrae el año de la fecha, monte dos veces, de los días. Date es para crear una fecha a partir de un año de referencia. Esto podemos crear, por ejemplo, que nos haga una fecha escrita de distintas maneras. Como vimos en la clase pasada, que se puede filtrar y se puede convertir, transformar esos datos. No tengo ningún valor de fecha, ¿no? Bueno, me quedé sin valores de fecha para mostrarles. Pero si vamos
a herramientas de la columna, podríamos desde acá, no sé si recuerdan, va a decir fecha y nos va a mostrar los distintos formatos de fecha. Fecha corta, fecha larga, fecha con hora, demás. Calculate, que es una función para traernos valores. Lookup value y related. Estas tres van a ser las funciones más importantes que vamos a tener para trabajar. Las que más vamos a usar, siempre. Para esto voy a apoyarme un poco en las diapositivas porque necesito que lo veamos de apartes y puedan entenderlo. Bien, acá nos está mostrando que entre las convenciones de lenguaje podemos hacer diferentes escrituras, como sumas, agregar columnas calculadas, como vimos recién. También podemos agregar bases enteras, bueno, funciones de texto, funciones de fecha, today para la fecha actual, acá con los años, con los días. Esto, como les comenté recién, al ser en inglés, hay cosas que se escriben tal cual. Como por ejemplo, year, año, today para la fecha actual y así. Bien, calculate. Calculate vamos a tener para traernos valores. Lo mismo que lookup value y lo mismo que related. Para eso, dependiendo cuál vamos a usar, vamos a ver en las vistas del modelo, dependiendo de la conexión que tengamos entre las bases. Recuerden que las conexiones se veían de esta manera, poniendo ID con ID, en este caso es varios a varios. No tenemos valores únicos. Así que vamos a guardar. Futuras entregas con base central. Vamos a ir a nuestra base central. Escribimos, recuerden que si escribimos podemos ir perfectamente a la base. Y ahora vamos a crear una nueva columna. Creamos nueva columna. El 2, vieron que se puso verde, eso es porque nos lo identificó como un número, pero cuando le pusimos el igual después del nombre, ya tomó que es la forma de escribir el nombre de la columna. Todo lo que esté antes del igual va a ser el nombre de la columna. No importa lo que pongamos. Recuerden que si no está el igual, nunca entienden que dejamos de poner el nombre y empezamos a escribir el valor. Y ahora sí, vamos a usar Calculate. Escribimos CA y ya nos aparecen todas las opciones, varias opciones, no todas. Calculate, Calculate Table, Calendar, concatenar, calendar es por un calendario, concatenar es unificar tablas o valores, particularmente columnas. Y vamos a utilizar Calculate. Calculate podemos poner así o podemos poner Calculate Max o Calculate Min. Calculate Max nos va a traer el valor máximo de referencia que encuentre en la conexión. Calculate Min, el valor mínimo de referencia que encuentre en la conexión. Generalmente vamos a usar un Calculate Max, pero tengan en cuenta que si la búsqueda no es de uno a uno y es de varios a varios o de varios a uno, necesitamos considerar que nos va a traer el valor máximo y por ahí queremos que nos traiga otro y no nos sirve y necesitamos darle un condicionamiento particular. Traten de no trabajar en columnas con valores de conexión de varios a varios, pero si no queda otra opción se puede.
Es una función que anda perfectamente, de hecho es de las más usadas, el Calculate Max. Y ahora sí, vamos a escribir la columna que necesitemos. Yo apreté fuera del valor de escritura y por eso me quedó guardado. Como ven, al no terminar de escribir me marca error. No se preocupen, esto se puede volver a escribir. Yo la base que usé fue futuras entregas, entonces vamos a ver de futuras entregas, por ejemplo, el origen. Esto no tiene sentido porque estamos utilizando una base que ya anexamos previamente. No tendría mayor lógica hacer lo que vamos a hacer ahora, pero para que vean que se puede. Esto lo pueden hacer con bases que no estén anexadas, por supuesto. Calculate Max, futuras entregas, origen. Cerramos. Y nos va a traer el origen de las que encontró. Como ven, hay un montón que no encontró porque son las que están en referencia con las otras bases. Al no encontrarlo nos lo va a dar blanco. Si nosotros quisiésemos condicionarlo, podríamos poner coma y acá ponerle algún condicionamiento, si es igual a otra cosa, si es diferente, si es mayor, si es menor, o simplemente, si no encuentra eso, qué valor queremos que nos dé. Dejarlo así solo es equivalente a poner coma y escribir blanco. Blanco se escribe blanco, como ven. B larga, L, A, N, K. Acá nos marca un error. Esto está intencional para que lo vean, porque suele pasar. ¿Por qué? Porque yo al terminar de escribir origen no cerré los paréntesis. Que tengo que cerrar los paréntesis que vienen previamente en el calculate. Uno por el max y otro por el calculate. Y acá me van a quedar dos por fuera. Los paréntesis que fueron los que agregó hoy de manera automática el, el tablero. Al agregar el blanco hay que cerrarlo sobre el blanco. Enter. ¿Qué le estoy errando? Bueno, esto no debería dar. Pero bueno, no quiero perder demasiado tiempo. Están viendo en que el R es algo muy sencillo. Posiblemente haya sido un paréntesis donde lo agregué. Pero es la escritura. Tengan en cuenta que si se equivocan en el orden donde se ponen los paréntesis, lo marca como erróneo. Recuerden que cada escritura tienen que cerrarla. Si quieren, si lo dejan abierto, les va a dar blanco. Si quieren otra cosa, tienen que condicionarlo. Los valores de referencia y de cálculo pueden ser muchísimos. En este caso vemos el calculator para traernos los valores de otra base, que van a ser los valores de conexión compartidos. Si no tuviésemos conexiones compartidas y no tenemos ningún tipo de valor de referencia, vamos a eliminar esto. Entonces, vamos a usar look up value, que ven
que si ya escribimos solamente el inicio, nos lo toma como valor de referencia. Lookup value, al seleccionarlo nos dice result column name, search column name y search valor 1. Acá nos está indicando la manera de escribirlo. Si se acuerdan, genial, si no, lo pueden ver de referencia. Entonces, tienen que poner el valor que buscan de la columna, el nombre de la columna particular que buscan como resultado, suponiendo origen, futuras entregas, coma, el valor de búsqueda que va a ser ID y el valor de búsqueda 1 de referencia. Esta es nuestra base de vivienda central. Ahí está. Cerramos. Hay algo interesante de la forma de DAX de escribir que, por ejemplo, nosotros escribimos un paréntesis, si escribimos dos, nos lo va a marcar en rojo porque no corresponde. Así que lo dejamos únicamente. A veces es preferible, bueno, ahí está. No me lo dejó agregar porque tenía un valor de columna igual que otro y no se pueden agregar dos columnas diferentes. Ahí está. Y ahí me dice a entregar sin ningún tipo de relación. Por eso usé el lookup value. En cambio, si los valores de conexión fuesen 1 a 1, en vez de lookup value o calculate max o calculate min, vamos a utilizar related. Related se escribe así. Related. Apretamos y acá únicamente vamos a seleccionar, por ejemplo, origen. Como ven, al no tener ninguna base conectada con una variable 1 a 1, con un valor de conexión 1 a 1, no nos va a encontrar nada. Pero si tuviésemos conectadas las bases que vimos en el modelo de manera correcta, nos va a permitir conectar, nos va a mostrar directamente cuando escribamos origen, la columna origen de la base que tengamos relacionada con un valor 1 a 1. Al tenerlo relacionado de esa forma, solo con escribir el nombre de la columna nos lo va a traer sin tener que poner ningún tipo de condicional, ni tener que preocuparnos por seleccionar el valor de referencia o ponerle si queremos un máximo o un mínimo porque hay una conexión 1 a 1. Related, nombre de la columna, cerramos paréntesis, listo. La trae. Es la más limpia, es la que más conviene de ser posible para traernos valores de columnas de otras bases. Pero recuerden que necesitamos una conexión 1 a 1. Bueno, ya vimos related, vimos calculate y vimos lookup value. Repetimos por las dudas, calculate cuando tenemos las relaciones de 1 a varios o de varios a varios, related cuando tenemos una conexión 1 a 1 y lookup value cuando no tenemos conexión y queremos traernos una columna de una base que no está relacionada previamente en la conexión de datos. Ya vimos distintas funciones, como ven ahí, de texto, numéricas, de fecha. Y como mencionamos antes, también podemos crear tablas. Vamos a crear una nueva tabla. No solamente podemos crear tablas desde query, como vimos con las tablas manuales, también podemos crear desde DAX, pero recuerden que todo lo que creamos en DAX no se va a ver en query. Solamente lo que creamos en query se va a ver en DAX.
Y ahora vamos a crear un calendario. Bueno, calendar. Y start date, end date. Acá hay que ponerle la fecha de inicio y la fecha de cierre. Como solamente pusimos un valor sin más que no está completo, que esto puede pasar, de hecho es lo más común, nos va a dar esto, que va a decir 1905. Cada vez que vean 1905 es que tuvo un problema de procesamiento, siempre da el mismo número. Entonces, 01, 02, 2023. Ahora estoy errando en el forma de escribirlo. Lo pueden buscar. Si se olvidan o lo que sea, porque el calendar tiene una manera particular de escribir cómo van los meses, cómo van los días y cómo va el año. No estaría funcionándome. Pero bueno, podríamos crear una columna de referencia, una tabla de referencia con la fecha de inicio y la fecha de cierre. Les vamos a pasar enviado cómo se escribe de forma correcta. Paco, les Sí, podemos pasar, no sé si ya está subido, les vamos a subir el glosario de funciones, ¿no? Ese que estás mostrando. sí, sí, lo vamos a subir. Así lo Y tienen, digamos, esto, para referencia. Y lo pueden sí, usar, o sea, pueden copiar, pegar, ir viendo con sus tablas. Sirve un montón. exactamente. Bueno, no sé por qué me estaría fallando, hoy no estaría haciendo mi día para escribir. Lo peor es que ahora voy a tener que seguir con los tableros, seguramente salga. Pero bueno, puede pasar. Si no se acuerdan una manera de escribirlo, se busca y ya está. Porque ven, acá tenemos un formato y está escrito de esta manera, pero van a ver que después cuando les pasemos para el calendario se escribe de otra. No pasa nada. Se agrega, se busca y listo. Pero saben que se puede crear una tabla, saben que se puede crear un calendario y saben las diferentes maneras de hacerlo. Si quisiesen, si en esa tabla no les sirve, la eliminan y ya está. Ahora, calendario, a este eliminar del modelo, lo vamos a eliminar. Otra cosa, Joaco, ya son -5, así Ya que termino. Bien. Y después podemos crear medidas, que las medidas son valores de cálculo específicos para una columna. No van a crearse columnas nuevas, pero nos van a condicionar las columnas que tengamos. Esto funciona mucho para las partes visuales. Por ejemplo, nueva medida, eh, un condicional de un valor nos va a modificar la manera de visualizarlo, la manera de presentarlo, los cálculos que se relacionan entre esas columnas. Esto es una cuestión de diseño y de desarrollo de cada uno. También pueden crear una tabla dentro de tablas que se llame medida y ponen, por ejemplo, nombre de tabla, medidas igual y lo dejan en cero. Y después cada vez que agreguen una medida les van a quedar organizadas todas en esa tabla. Y al borrar por ejemplo, la que está acá, la primera, que va a figurar en blanco, apretan en el ojito, no la va a mostrar y al entender el tablero que el resto son todas medidas, la va a poner siempre primero. Y les va a quedar una tabla exclusiva para las medidas ordenada en primer orden, en primer lugar. Bien.
Recomendaciones y comentarios finales. Lo que ya vimos, que query se puede utilizar para limpiar, ordenar bases y dejarlo ahí principalmente, o se puede seguir trabajando, pero esa es su idea fundamental. Puede ser como un paso previo para el resto del trabajo visual o puede ser definitivo para utilizar la base que necesitemos. Las relaciones entre las bases y las funciones. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que reveamos? ¿Alguna duda? ¿Quieren ver alguna función en particular? ¿Alguna manera de escribir? ¿Algo no quedó claro? Bueno, yo creo que fue súper claro. Vamos a esperar a ver si alguien... Mucha data, pero bien explicada. Sí, es un montón, pero bueno, siempre recuerden que en el aula virtual está las filminas, digamos, el PowerPoint, lo subimos, vamos a subir el glosario y ahí, como dice Luca, siempre está el foro para que puedan hacer las preguntas y les vamos a estar contestando por ahí. Porque por ahí, ahora todo lo que dio Joaco lo tienen que procesar, lo tratan de poner en práctica en su tablero y ahí les surgen las dudas, está ahí. Bien, verlo en la práctica más detenidamente. Sí, súper importante es la práctica con esto, ¿no, Joaco? Sí, totalmente. Hoy vimos un montón de cosas. Estábamos pensando en diferentes pasos. Nada, lo van a tener que ir haciendo y así todo a veces falla. Nosotros trabajamos todos los días con esto y así todo no me salió escribir como iba el calendario. Puede pasar. Son maneras de escribirlo particulares. No se frustren, se busca y se escribe. Listo, no hay problema. Lo importante es entender la lógica. Sí, y A cualquier... veces, Ah, no, dale. sí, Sofía, sí. No, dale. Que digo, a veces podemos errar en una coma, podemos errar en un paréntesis, en si iba primero el mes, iba primero el día. No pasa nada. Se busca y se escribe de vuelta. Siempre y cuando entendamos cuál es nuestro objetivo y la forma de realizar lo que tiene el tablero, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente mayor. Bien, ahí Florencia dice, consulta nuevamente sobre la actividad integradora, ¿en qué formato sería el informe? Mirá, Flor, lo que tenés que presentar es el tablero donde conectaste las bases con el formato de Power BI, o sea, es un archivo de Power BI. Podés subir un Word explicando lo que, o sea, cómo encaraste ese proyecto, qué es lo que querés hacer, qué informe querés hacer y todo esto. Acuérdense que son los pasos 1, 2 y 3 nada más. O sea, no es que tienen que hacer ya un informe, sino como el comienzo. Presentar la idea más que nada y presentar las bases y nos ponen las bases. Sí, en Word explican todo y subir las bases si quieren, así las podemos ir viendo con Joaquín y bueno, podemos saber qué es lo que quieren hacer y corregir desde ese lado. Se puede subir todo tipo de formato, así que sí, en un Word lo explicás y lo subís. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, bueno, siempre estamos atentos al foro y tratando de responder rápido. O sea, siempre lo tenemos ahí presente con Joaquín, estamos entrando para ver y todo. Hay veces que no nos llega el mail directamente y por ahí tardamos un poquito más en responder, pero tratamos de entrar diariamente, digamos, así les podemos responder. Y más que nada ahora que es la primera entrega el lunes que viene, la fecha límite, así no tienen demoras en eso. Bueno, si te parece, Joaquín, cerramos la clase. Perfecto. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Chao.